Seguimos hablando de contrataciones públicas, de la necesidad de reforma de la ley, y yo planteaba un punto antes de cerrar el bloque, y es, si bien Juan Carlos Varela, el presidente, lo prometió en campaña, esa reforma a la ley, yo pregunto, Fernando, tú eres jefe de TVN Investiga, ¿de qué sirve esa reforma a la ley después de que ya se adjudiquen los principales proyectos o megaobras del Estado? Ya se adjudicó, bien o mal, la línea 2 del metro de Odebrecht, el proyecto de Colón está a punto de adjudicarse. La reforma de la ley entonces va a venir como la carreta antes de los bueyes. El problema es que hay notoriamente un cambio de discurso, porque el discurso con el que el presidente Varela fue a las elecciones pasadas era precisamente que había cosas que corregir. De las cosas que había que corregir, palabras más, palabras menos, era una ley que para todos estaba claro que era una camisa hecha a la medida de Ricardo Martinelli para hacer lo que hizo la rapiña que se organizó durante el pasado gobierno. Con todo quiero decir que en la administración actual se ha cuidado de hacer menos contrataciones directas. Las contrataciones directas que eran diseñadas para la excepción se convirtieron en la regla en la pasada administración. Se han disminuido o no se han hecho contrataciones llave en mano, que también son para casos excepcionales. Se hacen más licitaciones, o sea, se ha vuelto al proceso de licitar y por ahora, que yo sepa, no se ha vuelto a la práctica horrorosa de hacer innumerables adendas postcontrato, que fue una práctica del pasado gobierno en que las adendas tenían un monto superior a la cantidad original contratada, lo cual es una total y absoluta... Ya en la línea 2 del metro anunciaron una adenda que va a ir hasta... que ya va a ir hasta Tocumen. Eso no está en el precio inicial licitado. Sorprendente. Sí. Sorprendente. Es el estilo, es que es el estilo. Igual es el estilo también de la empresa contratista. Pero es que está muy claro que las adendas son una absoluta distorsión de la contratación misma, del espíritu de la contratación. Sí, o sea, ¿cómo tú puedes hacer un contrato y al día siguiente decir me falta una habitación o me falta un piso? Es un contrasentido. Pero yo quiero ubicar también el debate en un contexto más global. No entiendo por qué no se plantea lo que debe ser una prioridad, y es la modernización del Estado, la recuperación del principio de la transparencia. O sea, todavía el Estado panameño la administración pública sigue teniendo demasiada opacidad. No sabemos qué pasa. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo fue la negociación a la cual llegó el gobierno con la empresa IBT para reiniciar la contratación de los hospitales. Otra empresa cuestionada. Sí, al menos yo no lo sé. Pero, o sea, en un Estado transparente deberíamos saber cuáles fueron los términos en los cuales se negoció eso. Sea como se ha dicho, que fue para bien o para favorecer o no el interés del Estado. Si es para favorecer el interés del Estado, yo quiero saber cómo se favoreció el interés del Estado. Reformar al Estado implica también abandonar la idea que algunos proponen de que el Estado tiene que ser una estructura débil, que no tenga la capacidad y la eficiencia. Miren, yo recuerdo muy bien, como parte de TVN Investiga, que en muchas instituciones además de la contratación, había la contratación para la supervisión y la evaluación de los proyectos. ¿Por qué? Porque si hubiera supervisión y evaluación de los proyectos, no estaríamos discutiendo hoy si las paredes de la ciudad hospitalaria son de este material o son de la otra, si el alquitrán que se puso en esta ciudad a diestra y siniestra era de la calidad, si esto y si lo otro. Durante la pasada administración se eliminó la supervisión y la evaluación de los proyectos. Eso, al desaparecer, entonces ahora tenemos este gran desastre. El principio básico de la planificación se abandonó. Y es que cuando tú formulas un programa, un proyecto, tú tienes que decir para qué lo necesitas, qué resultado esperas, a quién vas a beneficiar. ¿Por qué tenemos hoy no sé cuántos millones invertidos en aeropuertos en los que no aterriza ningún avión? Cuando eso se planteó, cuando alguien decidió gastar 35 millones de dólares en el hospital de Colón, ¿a quién le dijeron a quién iba a beneficiar? ¿Eso para qué iba a servir? O el de Río Hato. Entonces ahora estamos buscando ¿qué hacemos con esa inversión que ya está ahí? Claro. Eso es un contrasentido, pero eso es un contrasentido por el tipo de caricatura de Estado que tenemos. Entonces, nuevamente, tenemos que tomar una decisión como país
cambiar las reglas, pero las reglas generales, modernizar el Estado, hacerlo eficiente. Y ojo, el tema de la supervisión y la evaluación de los proyectos tiene que incluir o tiene que ser consustancial a la participación ciudadana. Es decir, hasta los ciudadanos deben formar parte de la evaluación de los proyectos, porque ellos van a ser los beneficiarios. ¿Y por qué los beneficiarios no pueden evaluar el hospital que se va a contribuir en su comunidad, o la escuela, o la calle, o etcétera? O la línea del metro. Dentro de ese gran debate de modernización del Estado, estamos enfocándonos hoy en la Ley de Contrataciones Públicas y me quedo con su visión o su lectura de que hay un cambio de discurso. Es que siempre hacemos las cosas a medias tintas, siempre quedamos, entonces no vamos el paso más allá. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, claro, realmente. Esa visión global. Y los mecanismos, ¿verdad?, perfectos o no perfectos, existen. Existe lo de las mesas de concertación, en donde se puede conjugar esa participación ciudadana que expresaba, ¿verdad?, con las necesidades o los proyectos del gobierno. Existe, pero no se le ha dado el impulso que por lo menos nosotros esperábamos que se les iba a dar con este gobierno. Claro, mi pregunta específica es, Fernando hablaba de un cambio de discurso. Yo lo que leo, lo que percibo es que ese cambio, esa modernización del Estado y específicamente la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas no es una prioridad para este gobierno. Un ejemplo es que yo pedí que mandaran a un representante a la mesa, no quisieron mandarlo, no pudieron mandarlo. ¿Usted tiene la misma percepción, sí, Carlos? Claro, una muestra de que no es prioridad es que la designación del director de contrataciones públicas demoró 8 meses, lo acaban de designar. O nadie quería el puesto, o no sé cuál, no hubo muchas explicaciones de por qué tardaron tanto y la subdirectora era la que estuvo ocupando el puesto por este tiempo. Hay un experto en contrataciones públicas nacional, se llama Alexis Zuleta, que mencionaba en un foro hace unos días que durante esta reforma se sacrificó transparencia por agilidad. Este gobierno, y esa es la percepción correcta, está viendo y está utilizando lo que le sirvió al gobierno anterior para agilizar las contrataciones. Si uno revisaba la exposición de motivos de esas 9 reformas, no había explicaciones. Lo único que se decía, queremos agilizar, y se sacrificó transparencia e institucionalidad por agilización. Entonces, esa percepción es correcta, se están utilizando los mismos mecanismos que sirvieron para cometer actos de corrupción. ¿Por qué? Porque permiten la agilidad de las adjudicaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior aumentó la fianza de impugnación. El que pierde una licitación y tiene razón y fue mal adjudicada, tiene que poner una fianza de 15% del valor del contrato, o si no, no puede impugnar. Bárbara. Es imposible impugnar. Imposible. Fue bloqueada la impugnación y tiene que conseguir la fianza en 5 días. Entonces, 10 millones, 1,5 millones. 1,5 millones en 5 días. Entonces, realmente se bloqueó todo el sistema y están utilizando las mismas reglas. El gobierno, ¿qué es lo que debió hacer? Identificar los 5 aspectos que permitieron la corrupción en las contrataciones públicas, aprovechar el pacto de gobernabilidad y reformar esos 5, y después nos metemos a analizar con profundidad cuáles son las reformas integrales que requiere la ley de contratación pública. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que no ha sido respaldado por el Ejecutivo. Entiendo que hay un proyecto del Ejecutivo. Para primer debate presentado por la diputada. Okay. Pero lo que quiere es retrotraer todo al 2006. Eso es lo que quiere el proyecto. Pero entiendo que hay una iniciativa también del Ejecutivo que nadie conoce, no la han hecho pública, hay algo que están estudiando, a la Contraloría está estudiando algo, pero no lo han hecho público. No sabemos qué es lo que quieren hacer. La Cámara de Comercio tiene un proyecto, entonces, por eso nos sentamos un día a hablar de un observatorio de la contratación pública y ver en conjunto cómo podemos mejorar el sistema de contratación pública, que ahora mismo es bastante perverso. Sí, la idea de este observatorio es reunir a las personas involucradas en el tema, o sea, gente pues de la empresa privada, del Instituto Panameño de Derecho Administrativo para la parte legal, había alguien del Ministerio inclusive de Economía y Finanzas, sí, y una serie de empresarios y personas que licitan normalmente para el Estado, ¿verdad? Y tratar de proponer una ley que vaya desde la manifestación de lo que se necesita, que era lo que usted conversaba hace un rato, hasta el pago, porque también estamos pagando de más por pagar tarde, ¿no? E incluyera los cargos, todo lo que es el área penal dentro de una misma ley, haciéndolo todo transparente, se llama todo a la vista de todos, ¿verdad? Para que podamos eliminar toda esa opacidad que mencionaba el licenciado. Hay ejemplos, Transparencia Internacional en otros países escoge las licitaciones simbólicas y hace lo que se llama islas de integridad. Y lo que hacen es, por
2 meses, ¿por qué? ¿El Estado realmente no puede esperar 2 meses para licitar la línea 2 del metro? Claro que sí. Si se supone que va a estar listo en 48 meses, igual se va a inaugurar durante este gobierno. Podían 1 mes y poner el precio de referencia o estimado a la vista de todos, para que la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos, para que la CAPAC, la sociedad civil organizada, hicieran observaciones a ese precio, para determinar si estaba bien calculado o no. No puede ser que después de la adjudicación es que sabemos cuál era el precio estimado o de referencia. Eso no puede seguir funcionando así. Y esos 2 meses no hubiesen hecho la diferencia aún políticamente, porque estamos hablando de que muchas decisiones se toman pensando en el rédito político. Se quedaron varios sin hablar en este bloque. Seguimos hablando de corrupción, discrecionalidad, transparencia y que tiene que ver con todo esto la ley de contrataciones públicas.